Mire hasta dónde llega el asunto. O sea, ¿por qué uno no es capaz de controlar y decir, uy, ¿verdad? Esto no le gusta y no le agrada a Dios? ¿Sí? Y parar y reflexionar, no mirarse en un espejo, ¿no? Y decir, ¿usted por qué hace? No, sino reflexionar en el momento y decir, si a mí me manda, o si yo leo la palabra, que el principio de la sabiduría es el temor, ¿cierto? De Jehová, todas las cosas serían distintas para nosotros. Y no nos acontecería tantas cosas que hoy quizás podemos vivir y mucha gente puede estar pasando complicaciones debido a eso, que le falta el principio más importante, ¿sí? Que es el temor de Dios, para poder cambiar muchas cosas en nuestra vida. A veces nosotros quizás podemos estar maltratando a nuestros hijos, a la gente, y hacer millones de cosas sin darnos cuenta que lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con el principio, que es poder tener sabiduría para poder entrar en el temor de Dios. ¿Sí? El temor a Dios es aborrecer todo lo malo, todo lo que no le agrada a Dios y lo que va a perjudicar mi vida. Un día estaba hablando con una chica que estoy tratando no de convencer, no, que estoy tratando de invitarla acá a la iglesia a que se acerque y venga, porque le gusta mucho todo lo relacionado a lo espiritual, pero es una chica que desde un punto de vista ve sus cosas desorientadamente, ¿no? En otros pensamientos equivocados quizás, ¿no? Pero le agrada ver la palabra, le agrada hablar de Dios y eso es importante. Y le decía, hay cosas que uno tiene que preguntarse, ¿sí? Cuando uno va a hacer algo en la vida, cualquier cosa, en cualquier área de nuestra vida, uno tiene que hacerse 3 preguntas. La primera es, ¿le agrada a Dios lo que yo haga o lo que yo voy a hacer? En cualquier área, en cualquier cosa de nuestra vida, ya sea levantarnos, peinarnos, hablar, mirar, caminar, o sea, todo eso, como lo hagamos, hay que preguntar, ¿le agrada a Dios? Lo segundo que uno tiene que preguntarse es, ¿esto me edifica a mí? O sea, ¿va a ser provecho para mí? ¿Me va a hacer crecer? Y lo otro es, ¿edifica a los que están a mi alrededor? ¿Va a ser de ejemplo? ¿Va a ser de provecho? ¿Va a ser de producción para los que están a mi alrededor? Entonces, cuando yo tengo el principio del temor a Dios, yo hago esas preguntas y las analizo y yo me encamino. Entonces, es necesario que nosotros empecemos a trabajar en entender que es necesario aborrecer lo malo, todo lo malo. Y todo lo malo no es simplemente el matar, el robar, porque normalmente uno lo malo lo lleva a eso, ¿sí? El matar, el robar, la fornicación, el adulterio. Sí, porque uno dice, uy, eso es como que lo más grande. Y uno ve, uy, aquella persona hizo, uy, queda, mejor dicho, ya como vetada. Y eso no es simplemente las cosas que lo llamamos como lo malo. Eso es parte de las cosas que hay malo. Mentir es malo. Discutir y pelear es malo. Deber y no pagar es malo. ¿Sí o no? Estar en chismes es malo. Hablar más de la cuenta es malo. Todas esas cosas es malo y hay que aborrecer. Unirse a las personas que escarnecen de los demás es malo. Quizás usted puede no decir cosas malas, pero usted está sentado aquí, ¿cierto? Y aquí las dos están escarneciendo de Milena. Digamos que es que Milena tiene unas...
Pero Paz, perdón le interrumpa, es que precisamente yo ayer escuché una prédica y hablaba de eso que usted está hablando, ¿no? Y decía, cuando no hay chismoso, hay paz. Cuando hay chismoso, hay pleito. Y es algo que aborrece Dios, y, o sea, uno lo ve como algo normal, se podría decir. Exactamente. ¿Por qué? Porque uno está en ese asunto. Entonces, si yo me siento aquí, como le estoy diciendo, y ellas están ahí que ¿sí? Ya la lengua está así de grande y roja, hirviendo y sacando fuego, de estar hablando de quizás de otras personas. Vea, sea cierto o no sea cierto, eso es escarnecer, ¿sí? Y yo no puedo hablar mal de otra persona porque a mí no me compete ser juez para juzgar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sea verdad o mentira, el que le compete aquí ya juzgar es a Dios, ¿sí? ¿Qué nos compete a nosotros? Si yo veo que alguien está haciendo algo malo, ¿qué debería hacer yo? Corregir. ¿Cómo? ¿Cierto? Acercarme a la persona y hablar con la persona, decirle, mira, me parece que está haciendo esto y esto y esto y eso no es correcto. Y sobre todo bíblicamente, porque cuando nosotros hablamos con las personas y cuando querramos corregir algo, no es simplemente el hecho de que a mí me parezca, ¿sí? O que yo pienso de tal manera. No, para eso está que es lo que me va a llevar a la sabiduría, al entendimiento y a saber qué es lo que aborrece Dios para corregir mis actitudes, mis actos. ¿Qué es lo que habla la palabra? El orgullo, ¿cierto? La mala conducta, las malas palabras. Y a veces erramos mucho en la conducta. ¿Sí? Y yo hablo aquí en el grupo que estamos porque todas conocemos de Dios. Aquí no hay ninguna persona que no, que sea por primera vez o nueva. No, todas ya conocemos. Y lamentablemente, la conducta mal vista es la de un cristiano. Lamentablemente, que debería ser lo contrario, ¿sí? Que deberíamos dar buen testimonio, ser personas, como dice la palabra, sin tacha, luciendo el traje que Él nos da, ¿cierto? Blancos. Pero lamentablemente esta siempre prevalece un poquito más, ¿no? Entonces el asunto es ¿cómo hacer para que esto empiece a cambiar de nuestra vida? ¿Sí? Porque el asunto a veces lo ve uno complicado y lo ve difícil, porque uno nunca se apega a esto. Y siempre uno la carga y puede uno hablar y uno puede decir las cosas. Pero los que me están mirando, aparte de ustedes, por allá afuera, quizás ven cosas distintas a lo que uno habla. Y uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Por eso habla que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si yo estoy pegada a eso, si yo estoy en el temor a Dios, yo voy a saber cómo es que trato a las personas cuando me dirijo a ellos, ¿sí? De qué manera proyecto mi imagen, porque aquí estamos hablando de imagen, y no una imagen exterior, sino una imagen interior, porque lo que está interior, esa brota, esa sale, ¿sí? Y si yo hablo de la palabra, y Adriana, que es mi vecina, ¿cierto? Y peleo con ella, discuto con ella, por allá le grito.
por X, Y cosa que se pueda presentar, ¿estoy dando testimonio? No. Tengo una mala conducta y esa mala conducta la aborrece Dios. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado con cómo proyecto mi vida hacia